Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo el horario en el que estén viendo este video. Les habla la Biblioteca de Géminis el día de hoy para seguir con la lectura de un nuevo capítulo de Los Guerreros de la Hierba. Sin más que decir, comencemos con la lectura. Previo al capítulo número 2. Yo no sabía nada todavía de peligros, amado mío. Como a ti ahora, solo me preocupaba la alegría y la pena. Era más una lejanía que una posibilidad. Correteaba entre las habitaciones persiguiendo a rivales invisibles, y mis combates ignoraban que mi padre y Kalok se vestían para hacer de verdades la mentira de mis ganas de niño jugando a ser poderoso y temible. Recuerdo que a mi madre le nació en esas horas una cara que no le había visto nunca. Cuando le pregunté, fue sincera conmigo. Nada, amor, me dijo. No me gustó lo que vi en los ojos de Kalok, pero papá está con él, mami, le contesté para calmarla. Eso tampoco me gusta nada, me respondió mirándome fijo. Capítulo 2. Las horas son breves cuando se espera el mal. Apenas había terminado de prepararse Kalok cuando lo llamaron a formación para iniciar la marcha hacia ese misterio que había llegado de lejos. La salida fue como siempre, con fanfarrias y gritos de júbilo para un ejército que iba a cumplir con una más de sus rutinas de victoria. Pero Anún iba con el gesto serio y Kalok no cantaba. El primer día de marcha fue un paseo por la pradera. Anún sabía que los recién llegados acampaban a unas 2 jornadas de buen paso desde la ciudad y, recién luego de la primera noche bajo las estrellas, tomó sus precauciones. Envió entonces espías que batieran un ancho de varios kilómetros a cada lado de los costados de su pequeña compañía, recordándoles especial cautela. No quería que los extranjeros se enteraran demasiado rápidamente de su llegada. Los explotadores volvieron bien pronto con las primeras impresiones. A menos de un día de su actual posición había un inmenso campamento con guerreros de enorme talla que hablaban una lengua desconocida y que elevaban ritos extraños a dioses jamás nombrados hasta ese día. Altos eran los fureños, y de brazos como muslos. El jefe pensó que el miedo siempre hace ver todo más invisible y que con él, en el alma, un hombre alto se convierte fácilmente en un gigante. Pero igual, como antes Kalok, no desestimó esta versión de los enviados. Muchos eran veteranos de 1000 combates de esos que no imaginan por nada las líneas del pánico. Así que hombres de buena estatura, tradujo Anún. Y muchos, agregó en su espíritu. Hemos de avanzar todavía otro poco, y con cuidado. Podemos enfrentarnos a una avanzada, pero a no mucho más si queremos que alguien regrese a la ciudad con noticias frescas. Las siguientes horas fueron de andar precavido y lento. El jefe no quería sorpresas, de modo que los espías debían avanzar apenas 2 horas por delante del resto y volver a informar. Hasta que, ya cerca del atardecer, el hombre que había dirigido sus pasos hacia el oeste no regresó con el tiempo previsto, ni lo hizo más tarde. Cuando Anún entendió que había perdido a su primer soldado, supo de dónde vendría el ataque, dispuso sus defensas principales hacia el oeste y lentificó aún más la marcha. No se equivocó. Amanecía. El horizonte se llenó de presagios de muerte, ocultos en los cuerpos de los guerreros lejanos, armados de lanzas y corazas de cuero negro secado al sol. Si esto es solo una avanzada, grandes son nuestros problemas, pensó el hombre mientras observaba la marea de sombras que llenaba ya la llanura que serviría de escenario a ese primer combate.
Pero ahora no era tiempo de pensar demasiado. Había sonado la hora de los filos y él conocía de su sonido. —¡Kaloc! —gritó. —¡A mi flanco! —Azog, defienda el ala izquierda. No quiero que nadie se me acerque por ese lado. Los demás a mi voz. El choque fue más brutal que el peor presentimiento del jefe de hombres teotihuacanos. Poca era la ciencia militar de los ahora sin duda invasores, pero despreciaban la muerte y parecía que dos reemplazaban a cada compañero que caía. El sol era ya una esfera brillante en el punto más alto de su viaje, cuando de un hueso hueco del mando enemigo nació un sonido largo y agudo. Los extranjeros se retiraron como si los controlaran con un hilo invisible. Era la llamada a retiro. Quedaron muchos sobre la hierba, con los ojos vacíos dirigidos al cielo sin nubes. Pero no era menos los soldados de la ciudad que ya no verían crecer a sus hijos. Anún, con heridas a lo largo de todo su cuerpo, comprendió que no podrían soportar otro ataque así y ordenó el repliegue. Miró hacia su izquierda y se le atenazó el alma. Azog, su segundo, había cumplido. Nadie se había acercado por ese lado a importunar el combate que él mantenía en el centro, pero allí quedaría para siempre, junto a la mayoría de su grupo. Había sido caro el precio que debería pagar la ciudad por una simple marcha de observación. No había tiempo para recoger los cuerpos ni para programar rito funerario alguno. Si los desconocidos llegaban a reagruparse y lanzaban otro ataque, sería el fin para todos. Paso veloz fue la orden y, con la mirada inundada de dolor, dirigió el inaugural regreso derrotado de su vida. —¡Atención! ¡Las puertas! ¡Llegan nuestros hombres! —anunció el vigía de la muralla para que se abrieran las poderosas hojas de madera sólida que guardaban la ciudad. Pero los habitantes no tuvieron esa vez desfile de altivos guerreros empenachados ni prisioneros arrastrando las sogas de su cautiverio. Menos de la mitad de los combatientes que habían partido regresaban. No había altivez en su mirada, sino duda, y las pocas sogas que volvían lo hacían enrolladas en hombros abrumados de cicatrices. La ciudad empezó a prepararse para algo más que una escaramuza contra bandidos. Las noticias que llegaron junto con la expedición derrotada convencieron a los poderosos de que lo que había llegado en las puntas de las lanzas enemigas era la guerra. Pero las guerras que habían combatido hasta entonces eran de victoria y gloria. Por primera vez los teotihuacanos veían el futuro con incertidumbre. Por primera vez las mujeres empezaron a mirar a sus soldados con algo parecido a un ruego en la mirada. Sabían de la suerte de las esclavas porque ellas mismas habían sido las amas de muchas y temían ahora compartir ese destino en tierras ajenas. También los sacerdotes tomaron sus recaudos y convocaron a las principales divinidades con ruegos excepcionales para que la fortuna de las armas fuera propicia. El mismísimo gran sacerdote salió a la cima de la pirámide del Sol y así les habló a los habitantes reunidos sobre el camino de los muertos. Los enemigos de Quetzalcóatl han llegado hasta las praderas cercanas a nuestra amada ciudad, pero no permitiremos que su osadía llegue mucho más allá. Les demostraremos que la justicia teotihuacana es temible como la cólera del Dios. Entonces nos pedirán piedad y encontrarán que nuestra piedad tiene la forma de los cuchillos de piedra. Los gritos del pueblo se elevaron hacia el cielo, para demostrarle al Hacedor de todo que su gente seguía de pie y que no permitiría que unos bárbaros marcharan la tierra que ahora mismo pisaban mientras escuchaban las palabras de sus representantes en la tierra.
El padre de Salt no estaba allí. El padre Salt estaba en su casa, hablando con su mujer y con su hijo y con el anciano padre de su esposa porque venían días de separación, tal vez días de dolor, y no quería que todo lo que pudiera llegar lo hiciera de sorpresa, como una mala visita inesperada. Y de esta manera termina el capítulo número 2. Espero que les haya gustado y como siempre ayuden con un me gusta, con comentarios y si pueden compartir, mucho mejor. Les ha hablado la Biblioteca de Géminis y los espera en el próximo capítulo. Nos vemos.